¿Qué tal estáis, franjiverdes? Volvemos a las previas del Elche Club de Fútbol con un reencuentro entre dos recién ascendidos a Primera División, porque en el último partido antes del primer parón de selecciones de la temporada, el Levante Unión Deportiva volverá a un Martínez Valero que, recordemos, logra saltar en el tramo final del pasado curso en Segunda División. Finalmente, ambos equipos terminaron la temporada en ascenso directo y ahora el Elche buscará consolidar con una victoria sus buenas sensaciones tras los empates frente a Betis y Atlético de Madrid. Y para conocer la última hora del conjunto granota, cómo les ha ido en estas primeras jornadas y cómo se prevé su final en el mercado de fichajes, os traigo una tertulia con una voz autorizada del levantinismo, como es la de Ismael Algarra. Pues ya estamos aquí junto al crack de Ismael Algarra, como comentaba, una de las grandes voces autorizadas del levantinismo. Tenéis todas sus redes en la descripción. Especial atención a su canal de Twitch dedicado al Levante Unión Deportiva. Supongo que si soy granota ya lo conocéis, pero por si acaso, como digo, toda la descripción. Como digo, Ismael, muchas gracias por pasarte por el canal. Nada, a ti, David, muchísimas gracias. Y bueno, al final es un partido especial y siempre compartir momentos, hablar de fútbol, pues sabes que lo que necesites, igual que cuando yo te llamo para el canal, pues lo mismo. Cuando te llamo para el canal, pues igual sé que estás dispuesto. Exactamente, hemos estado ahí haciendo uno para el canal, otro del otro, coincidimos por ahí en Exacto. Apunte en las tertulias y ahora Eso toca es. hablar de este derby de la Comunidad Valenciana que tenemos esta vez en Primera División. Y lo primero, lo básico, tengo que preguntar qué tal está siendo este inicio de temporada del Levante. Son solo dos partidos, en este caso dos derrotas frente a Alavés y Barça en los últimos minutos. Sí. Empate no son por nada, pero es verdad que quizá con diferentes sensaciones, aunque sea por el rival y lo que se compitió. Sí, porque el plan de partido de Vitoria no salió igual de bien que el del Fútbol Club Barcelona, porque el del Fútbol Club Barcelona al descanso el Levante ganaba 2-0. Pero en estos dos partidos sí que se está viendo pues lo que le está pasando a un montón de equipos más de la máxima categoría, que el Levante todavía está en construcción, que todavía le faltan piezas, que todavía está acusando el problema de las inscripciones, de lesionados, y entonces se está notando. Se está notando porque Levante, bueno, el viernes, mañana va a seguir sin poder contar con Kervin Arriaga, tampoco va a poder contar con Maturro, Coya tampoco, mientras que estamos haciendo ahora esta conversación, todavía ni Olasa ni Matt Ryan están inscritos, aunque en principio hoy Calero ha dicho que sí que van a estar. Entonces, un escenario complicado para el Levante, pero es verdad que al final las señas de identidad del conjunto de Calero de la temporada pasada, porque no hace mucho estuvimos ahí en el Martínez Valero, apenas Pero vamos, 3 meses que se jugó ese partido, nos volvemos a reencontrar. Y las sensaciones, pues desde Orriols es que, a ver, es muy pronto, pero está claro que llegar al parón con el casillero a cero pues no ayudaría a la hora de reconstruir pues todo lo que necesita este equipo, porque bueno, ahora hablaremos, me imagino, también del caso Carlos Álvarez, pero hay sí. demasiados focos al margen de lo puramente deportivo. Sí, totalmente. Y además, más allá de quizá llegar al parón con mejores sensaciones están los del Barça, igual puede ser que con el tema de Carlos Álvarez, que como digo, hay un espacio, una pregunta dedicada a ello, y Sí. los nervios también que puede hacer, pues con cada ascenso, como le pasa al Elche, de las dudas a inicio de temporada, de ostras, ¿cómo va a competir este equipo con tanto debutante en primera división? Lógicamente, en un supuesto caso de que el Elche ganara con 0 puntos, ir al parón, no digo que fuera un incendio, pero seguramente sí que habría bastante nervios por todo lo que pasa y lo que comentabas. Además, el lío de las inscripciones, del mercado y demás. Entonces, aunque es Sí, pronto, sí que es un partido importante, seguro, para el Levante. sí, pero yo creo que hay que intentar dejar a un lado todo lo externo. Bueno, más que dejar a un lado, entender por qué el Levante está ahora así. Entender por qué lleva 0 puntos, comprender que al final tú estás pagando la inexperiencia, porque salvo Morales, Pablo y Manu Sánchez, todos los demás, incluido el entrenador, son nuevos en primera división. Para ellos el debut fue en Vitoria, incluso algunos el debut fue en el Ciutat contra el Fútbol Club Barcelona. Y ese pozo, pues es verdad que te falta, que te falta. Y en acciones puntuales, en momentos clave de partido, pues esa inseguridad se nota, esa falta de contundencia en algunos momentos se nota. Al final, pues es que la realidad es que el Levante es el pez pequeñito de la máxima categoría. En segunda tampoco es que fuese el pez grande, pero mira, en segunda consiguió no solamente ascender de manera directa, sino ser campeón. Pero hay que comprender dónde estamos y sobre todo qué realidad económica marca mucho el día a día del Levante. Insisto, faltan inscripciones. Calero todavía necesita o ha pedido
mínimo 2 jugadores más. Pues son muchos condicionantes que está claro que a la hora de preparar un partido se nota. Pero bueno, yo creo que después del partido contra el Alavés, que sí que es verdad que ahí quedaron peores sensaciones, la duda era cómo iba a responder el vestuario, además con un rival de esa magnitud como la del Fútbol Club Barcelona, pero demostró que mentalmente es un equipo fuerte. Espero que esas sensaciones, tiro hacia mi lado, evidentemente, Claro, espero claro. que esas sensaciones del día del Barça pues se vean también reflejadas contra el Elche, que tenga continuidad y veamos una versión más parecida a la de Barcelona y menos parecida, evidentemente, o nada parecida, si fuese posible, a la de Vitoria. Sí, porque quizás a nivel de planteamiento sí que puede ser algo parecido a lo que hizo el Levante frente al Barça que frente al Elche. Sí, Esperamos que el equipo de Sarabia vaya a ser más protagonista. Básicamente algo muy parecido a lo que fue también la victoria del Levante en el Martínez Valero, que al final, balón para el Elche, salida de balón, presiona alto el Levante y las pocas que tiene, recordemos el 1-3, pues prácticamente las metió todas, aprovechando en este caso los diferentes errores del conjunto franjiverde. Por eso te quería preguntar, por un lado, las diferencias que pueda haber en este inicio del Levante respecto a la temporada pasada, quizá el tema de la defensa de 5, y por otro, hasta qué sí. punto ves el parecido previsiblemente que vaya a haber entre ambos partidos, como digo, el último de la pasada jornada en el Martínez Valero, el Che Levante, y el próximo. Mira, hoy en rueda de prensa Calero ha dicho sobre esa pregunta, que evidentemente se le ha cuestionado, ha dicho, a ver, nos conocemos mucho ambos equipos, tenemos el recuerdo de ese precedente, pero alguna cosita diferente hay que hacer porque si no ya sabemos cómo va a jugar uno y cómo va a jugar el otro. Total. Pero está claro que el guión de partido, está claro que el guión de partido de mayo, del 10 de mayo, pues es el que el Levante debería repetir y va muy acorde a lo que vimos contra el Barça. O sea, un equipo ordenadito. Es verdad que va a haber diferencia entre tres centrales a esa defensa de cuatro que hizo el 10 de mayo, pero un equipo ordenado, que salga rápido a la contra, que tenga una presión alta y que salga rápido y que sobre todo sea efectivo. Los tres que jugaron arriba contra Fútbol Club Barcelona encajan a la perfección a esa forma de jugar: Morales, Iván Romero y Brugué. Más teniendo en cuenta que no va a estar Colla, que todavía falta un delantero por llegar, o sea que tampoco hay mucho más donde elegir, tampoco hay mucho más donde elegir. Pero algo diferente tiene en la cabeza Calero, algo distinto. No vas a cambiar la forma de jugar, la identidad del Elche. Si hay un equipo que tiene una identidad muy marcada y da igual que juegue contra el Levante, contra el Betis o contra el Real Madrid, ese es el Elche. Total. Pero yo veo un partido muy parecido al de mayo, es decir, quien pegue el primer golpe y si lo pega el Levante, el Elche se va a abrir mucho más y es lo que le interesa al Levante, que el Elche se abra todavía más para que con esas transiciones y esa velocidad pues pueda calcar el guión. Es lo que todos tenemos en mente. En el caso Granota, que se pueda calcar ese guión. O sea, las bases están claras, digamos, David, las bases están muy claras, Sí, sí. pero algo diferente hay que hacer porque si no va a ser muy previsible. Hoy creo que Sara había dicho que a veces una vez por todas gana Calero, porque no la ha Sí, sí, ganado. sí, Ni, sí. ni Literal. Burgos, ni Cartagena, ni Levante no la ha ganado. Pues que siga con esa estadística, por supuesto, si Sí, es sí. posible que siga. Lo ha dicho literalmente que le tiene cogido la mirilla y que además particularmente recuerda de ostras. Fue mi último partido con el Andorra, la temporada pasada con el Elche, o sea, se ve que Calero le tiene bastante ahí cogido a Sí, sí, Sarabia. sí. Veremos en Primera División, que son ambos debutantes en esta temporada. Y más allá de eso, sí que son, o sea, es obviamente un partido mucho menos decisivo que lo que fue la pasada temporada, porque además de ser por el ascenso, aún queda mucho, pues serán las últimas jornadas, pero sí que, ostras, en teoría o casi seguro van a ser dos rivales directos y por lo que Sí. comentaba antes, ostras, ya se están jugando cosas y seguro que los nervios no son los mismos, la tensión y demás, el ambiente va a ser diferente, como digo, menos tensionado, pero que son 3 puntos muy importantes porque además en este inicio de temporada, también como decías con el Levante, con los diferentes focos que se le han ido viendo, pues sería muy importante eso, marcharte al parón con Sí. los 3 puntos o por lo menos con buenas sensaciones. Claro, además David añade que las dos derrotas del Levante han sido las dos en el minuto 91 y por la Claro. mínima. Es decir, eso anímicamente a un vestuario, pues vienes de dos golpes duros. Es verdad que las dos derrotas son diferentes, porque creo, y hay que ser sincero y hay que ser justo, en Vitoria el Levante no hubiera merecido ese empate, pero contra el Barcelona es más que evidente que el Levante mereció ese empate. No solamente por ponerse los en el marcador, sino que sometió en muchos momentos, bueno, más que someter, supo cómo minimizar las virtudes del Sí, sobre Barça, todo la primera porque, parte, muy bien. claro, a ver el partido que hizo Manu Sánchez anulando a Lamine, a Total. ver quién puedes decir a día de hoy que ha anulado a Lamine como lo hizo Manu Sánchez. Y luego es verdad que al final, pues estos dos partidos, lo que decía al principio, estos dos partidos lo que te demuestra es la realidad que a día de hoy vive el Levante, es decir, un equipo
que hay que darle más argumentos a Calero porque hemos tenido una pretemporada muy marcada por las salidas, muy marcada por la situación económica del club, muy marcada por las lesiones, porque es que de los 8 fichajes, 9 contando a Matt Ryan, 4 se han lesionado y 4 con lesiones, 3 de ellos la misma lesión. Rectofemoral, las tres la misma lesión, una en una pierna y otra en otra, la misma lesión. No lo sabía. Ostras. Claro, pero son lesiones que son de pretemporada. Al final la caña meten en pretemporada, cada uno tiene una lectura, pero son lesiones idénticas. Y luego ahora tenemos el caso de Carlos, que aparte con Carlos, que ahora entraremos, Justo viene de una ahora, pubalgia. Sí, sí, sí. Viene, Que la viene de una pubalgia. Es que en todas las respuestas siempre aparece Carlos porque está muy condicionado al final del proyecto a la figura de, pues eso, del héroe del ascenso, del autor de un gol que, bueno, que ya es historia dentro del levantinismo. Sí, justo ahora te iba a preguntar por la situación de Carlos Álvarez. Aparte de la pubalgia, que sabemos lo muy complicado que es, ya está jugando y Mm, demás, pero es verdad que es una lesión que cuando lo menos te lo esperas es que te puede volver, es una situación claro. fastidiada, pero sobre todo las últimas horas, días que ha salido la gran bomba de que el Benfica, no sé cómo de cerca está de hacerse con su servidor, pero desde luego que está muy interesado y existe la posibilidad real que por esos 20 millones, son 25 de cláusula, hay un 40% que tiene el Sevilla, bueno, todo el Mm, tema económico que ya conoces, pero te quería hablar de hasta qué punto impacta esto al Levante, porque lógicamente creo que ya una vez ha ido Cocho, es su mejor jugador, su más diferencial, sí. y aparte de no haberlo tenido al 100% en estas primeras jornadas, pues hay posibilidad de perderlo, y claro, en los últimos días de mercado, pues sería seguramente complicado encontrar un sustituto del nivel, también teniendo en cuenta los problemas económicos que aún persiguen al Levante. A ver, David, es que al final esto tiene muchas respuestas Desde luego. desde una muy global, que es decir, esto es el reflejo de cómo tenemos la liga en estos momentos, que clubes como el Levante o como el Getafe con Uche, o otros clubes necesitan vender a sus mejores jugadores en el cierre de mercado para poder inscribir, si entramos en una situación global. Que luego me dirás, a ver, Ismael, al final los clubes están en la liga, son conscientes de la realidad, incluso hay momentos que hay situaciones injustas y tú has comprado esta liga. Pero bueno, hay una situación clara que hay clubes, no solamente el Levante, que están obligados a vender. Sí, Eso si sí. hablamos de una situación global. Y luego, en una situación individual, está claro, hay que poner en una balanza. ¿El Levante se debilita deportivamente si pierde a Carlos Álvarez? Pues lo más normal es que Seguro. sí. ¿Carlos Álvarez todavía no sabemos cómo es Carlos Álvarez en primera división? También, aunque esa historia creo que la gente la pasa por alto, pero hay que ponerla sobre la mesa. Carlos Álvarez Sí, sí. ha jugado media hora en Vitoria y un poquito más de media hora contra el Fútbol Club Barcelona. No ha jugado más. Es verdad que condicionado por una pubalgia que, como me gusta decir en palabras de Calero, es una lesión canalla. Es una lesión Sí. que puedes estar bien, pero en 2 días volverte a sentir mal. Marcando ese escenario, ha aparecido el Benfica. Ha aparecido el Benfica con intención de firmarlo. Ayer jugó la previa de la Champions, se clasificó para la fase de grupos, que era una situación que estábamos esperando, porque la idea es que entre hoy, que no sé si ha llegado la propuesta, mañana, el Levante espera que aumente su propuesta. Estamos hablando de la cláusula, como tú decías perfectamente, son 25 millones, el Levante tiene el 60% de la propiedad, el 40% lo tiene el Sevilla, el año que viene aumenta un 10% más para el Levante, 10% menos para el Sevilla. Vamos, en Sevilla Pero están. claro, a ver, sí, sí, pero claro, ahí hay que ver. El Levante con la situación que ha vivido en las últimas semanas, porque no me voy a años, en las últimas Sí, semanas, sí. con despidos de trabajadores, con recortes, ¿se puede permitir el lujo de no aceptar una oferta, digamos, de 20 millones o digamos de 18 más 2 en variables? ¿O 15 más 5 en variables, como son propuestas que están rondando? ¿Se lo puede permitir? Pues ahí cada uno que piense lo que quiera. Yo, si me lo preguntas a mí, yo creo que el Levante sería una irresponsabilidad, por mucho que deportivamente te debilitaras, rechazar si al final el Betis va a esos 20 millones, que el mensaje que traslada el Levante es que con esos 20 millones no es la cláusula, pero entiende que con esos 20 millones, pues se lo tiene que Sí, pensar de seriamente hecho, y yo me atrevería a decir, David, de aceptarla. Las cuentas que hacen el Levante, David, son, dejando a un lado el 60-40, el Levante en fijo, hace un cálculo de entre 10 y medio, 12 millones que pueda quedarse el Levante. 12 millones son 20 dentro de la propuesta. Y claro, si te vas a 25, pues mucho mejor, evidentemente. Pero entre fijos y variables, si se aproxima a los 20, se puede aceptar.
si son 20 fijos, yo me atrevería a decir a día de hoy, David, que lo acepta. Sí, normal. De hecho, yo creo que es una venta que dices, oye, 20 millones por este Carlos Álvarez, sin pruebas en primera y demás. La situación del Levante se hace 100% y yo creo que todo el mundo lo vería bien. El tema es eso, el tema del 60-40 y que al final, pues como es en los últimos días de mercado, pues siempre Claro. tienes más nervios, menos tiempo y demás. Pero yo creo que es un Pero, poco la pero te diferencia matizo, de que se vea o no que claro, se vea bien. claro, pero eso del mercado, una dirección deportiva medianamente Sí, tiene que lógica y tener la lista. medianamente tiene que, claro, o sea, estamos hablando que a Levante le falta un centrocampista ofensivo y un delantero. Y hoy, al margen de lo de Carlos, y hoy Calero ha dicho, claro, el vicio, como dice el dicho ese, el vicio de pedir, la virtud de no dar, creo que es algo así. Sí. No sé exactamente, o no sé si me lo he inventado, pero bueno, yo creo que el mensaje está claro. Pero, y hoy ha dicho que si sale alguien, tiene que entrar alguien. Pero claro, Seguro. la situación actual, David, de Levante es dos posiciones por reforzar, la posibilidad de un relevo de Carlos. En la rampa de salida hay, yo te diría, 3 hasta 4 o incluso 5 jugadores que pueden salir. Y luego que para el partido de mañana, aunque Calero lo ha confirmado, Olasa todavía no estaba inscrito cuando ha hablado Calero, creo que todavía no está. Matthew Ryan todavía no está inscrito. Y luego, claro, y los lesionados. Maturro, Kervin Arriaga, Coya, que están lesionados. Entonces, fíjate tú el escenario que hay. O sea, y con eso el Levante salía a competir al Martínez Valero. Sí, porque además, algo que sí que tiene que prácticamente asegura Calero es competitividad, que ya de alguna manera medio salvó al Levante por el ascenso, porque en la situación económica que comentas, Ismael, lo sabes mejor que yo, si te llegas a quedar en segunda, pues seguramente ya no ibas a tener proyecto de volver a primera, que luego puede pasar porque segunda es así, pero bueno, lo normal es que a nivel de Sí, plantilla pues sufras un bajón importante. Y yo creo que un poco la situación del Levante es esa, que casi seguro va a tener una de las tres peores plantillas de primera división y que a partir de ahí pues se tiene que fiar en la competitividad del grupo, de Calero y demás, que yo sí que confío bastante en su temporada, sí. dentro del que va a ser pues seguro guerra de trincheras y sufrir por cada punto. Yo creo que en la previa puede ser un poco lo que prevemos de este Levante Unión Deportiva, no sé si me lo compras. Sí, sí, mira, yo cuando hablamos de la situación del club, yo siempre digo lo mismo, hago la misma comparación. El Levante, antes del ascenso, era un enfermo que estaba en la UCI, que estaba con las constantes vitales Sí, sí, a prácticamente nivel agonizando. económico, Sí, y que ahora con el ascenso sigue enfermo, pero está en planta y está pues, recibiendo asistencia médica, está aguantando, las constantes vitales han mejorado, de vez en cuando recibe alguna transfusión y empieza a sentirse mejor, pero todavía está enfermo. O sea, la realidad es que todavía está enfermo y eso hay que asumirlo. Yo creo que, yo lo repito muchas veces en el canal, porque en un chat pues la gente te va diciendo, oye, Mael, ha sonado un menganito, fulanito, no sé cuántos. Y yo a todos les digo lo mismo. Pensar que realidad económica vive en Levante. Pensar ese jugador lo que cobra. Pensar no solamente lo que cobra, sino si en su momento eh, un equipo, pongo un ejemplo, Diego Conde, que sonó para el Levante. Pues Diego Conde, el Villarreal lo firmó por la cláusula, creo que fueron 4 millones, firmó sí, por creo que 5 sí. años. Claro, pues luego a lo que es la ficha del jugador tienes que añadir la amortización, porque claro, los 4 millones hay que dividirlos según los años en lo que le cuesta al jugador en cada momento. Entonces, si tú lo tienes, pues a la ficha añadiré la amortización. Ah, hay que hacer pedagogía, porque al final, claro, nos gustaría pues aquí vinieran los mejores jugadores, como a cualquier aficionado de cualquier club. Pero yo, sobre todo, en este mercado y en este verano, mucha pedagogía, mucha didáctica y decir, vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo hemos ascendido? ¿Dónde vamos a pelear? ¿Contra qué rivales vamos a pelear? ¿Con qué buques vamos a pelear? Por eso yo después de la derrota contra el Barça yo estoy súper orgulloso de la imagen que dio el equipo. En Vitoria no me gustó un pelo, fui a Vitoria también. Y en Vitoria salí con una sensación bastante preocupante porque dije, uff, voy a dejarles un margen y voy a pensar que era el debut, que iban muy revolucionados, que en muchos momentos inseguros, vale. Y vi a un equipo que se levantó del golpe. Y yo estoy convencido, porque Calero para eso es el número uno, Sí, hombre, mentalmente a y los jugadores los motivador. levanta. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Los levanta, los levanta. Entonces yo estoy convencido que lo va a conseguir y que veremos a un buen Levante. Veremos un Levante muy próximo al del Barça. Luego no sé lo que pasará. Pero yo creo que la imagen de Vitoria a veces ocurrirá, por supuesto, porque esta es una temporada de largo recorrido y más con un equipo modesto como es el Levante. Pero con Carlos, sin Carlos y como acabe el mercado, este equipo va a pelear con sus argumentos, con sus problemas, con sus deficiencias, que son muchas, pero a pelear.
Sí, no, yo estoy convencido que aunque fuera dramático el cierre de mercado y acabar con una plantilla del nivel del Valladolid, no se dejaría nunca un equipo de Calero ir tanto. O sea, que mínimo lo va a competir y claro, luego depende, lógicamente, de las armas que vaya a tener, pero yo por ahí estoy casi convencido de que lo va a exprimir pues prácticamente al máximo, aun siendo un debutante en la categoría y demás. Para cerrarlo ya definitivamente, Ismael, me quedan dos preguntas de formato Lo que quieras. predicción. Teniendo en cuenta que Carlos Álvarez, pues, o no va a jugar o va a estar condicionado, es un Sí. asterisco, vete tú a saber. Quiero que me digas los tres jugadores a priori más peligrosos para el Elche, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y luego tu porra del resultado también. Bueno, yo te iba a añadir también el 11 porque digo, me vas a preguntar también el Ah, 11 te lo digo. adelante, Yo directamente. creo que el 11 va a ser, y empiezo si quieres por eso, que es lo que no me has preguntado, pero te voy a contestar al otro también. Encantado. Eh, yo creo que el 11 va a ser el mismo que el día del Fútbol Club Barcelona. La única duda que tenía, que hoy sorprendentemente creo que me la ha solventado, pero no la esperaba, es que hoy, por lo que ha dicho Karen en rueda de prensa, yo veo a Matt Ryan de titular. Yo veo Ostras, me cambio en la sorprende. portería. De la forma que lo ha escrito, yo hoy me atrevería. Luego, cuando salgan las alineaciones, David, mañana me escribes un mensaje y me dices, juega Pablo Campos. Yo digo, pues nada, y te diré, me he equivocado. Pero las sensaciones de Calero en rueda de prensa es que juega Matt Ryan y el resto del 11, pues el que vimos contra el Barça, que sería Matt Ryan en portería, defensa de tres centrales de la central derecho, el Guezabal de libre, Cabello de central izquierdo, con Manu Sánchez de carrilero zurdo y Toljan de carrilero diestro. Pablo Martínez, Oriol Rey de doble pivote y arriba ponlos donde quieras. Iván Romero, Morales, Brugué, en principio Iván Romero más de referencia y Brugué y Morales desde los costados. Con este escenario, para mí, el más peligroso, de la forma que juega el Levante, de la forma que juega el Elche y recordando el 10 de mayo, para mí sin duda es Roger Brugué, que fue una auténtica pesadilla Pero el- vamos, en aquel el precedente. demonio. Creo que estamos todos de acuerdo, tú y yo y los que nos escuchen, que el más peligroso, visto cómo fue aquel partido y el perfil de jugador que es, sin duda, es Roger Brugué. Luego, el otro que te destacaría, porque creo que tiene que reivindicarse, que tiene que demostrar que lo que vimos contra el Barcelona es real y lo que fue irreal fue lo de Ya sé qué Vitoria, nombre. es Pablo Martínez. Es el que lleva el 10. Al final es el capitán. En un escenario en el centro del campo donde hay muchas bajas, él tiene que ser protagonista. Se habla mucho de él, se le cuestiona mucho, pero el otro día contra el Barcelona estuvo brillante. Un Sí, jugador sí. como Pablo, que sobre todo se le adolece, que no tiene tanto recorrido, que por muchas veces va paseándose por el campo, hizo 12 kilómetros y pico. 12 kilómetros para Pablo Martínez. Luego dirás, ostras, que al final el Barcelona te muestras y tal, pero quiero verle que el Pablo Martínez del Barcelona es el Pablo Martínez que todos queremos y que no sea tan intermitente porque lo es. Porque lo es. Y luego el tercer hombre, todos los focos están en la portería. Yo el tercer hombre diría el de la incógnita de la portería. El que sea. Por- claro, porque digo Cuñat porque me ha acostumbrado muchas veces a Cuñat, pero ahora quiere que le llamen Pablo Campos. Es Pablo Campos Cuñat. Toda la vida ha sido Pablo Cuñat, pero ahora es Pablo Campos. Bueno, pues le diremos Pablo Campos, pero para mí se me escapa muchas veces Cuñat. Cuñat viene de dos partidos en los que ha sido muy inseguro en los balones por alto, en los centros laterales, en las salidas, o sea, ha sufrido mucho. Ha llegado Matt Ryan y juegue uno o juegue otro, para mí el tercer hombre, el tercer foco lo pondría en la portería, porque ha sido la demarcación que más debate ha generado en este inicio de liga y yo la tercera posición sería esa, es decir, Brugué por lo que fue en el último precedente, Pablo Martínez porque debe demostrar que lo de Barcelona no fue casualidad y que esa es la versión y no la de Vitoria. Y el tercer hombre, la portería. Mi apuesta, por lo que he escuchado hoy de Calero, Matthew Ryan. Esta mañana era Pablo Campos, también te lo digo. Antes de escuchar a Calero era Pablo Campos. Pero hoy, después de la rueda de prensa, es Matthew Ryan. Y luego el resultado, pues, ¿qué te voy a decir? Pues cualquier resultado que sea a favor del Levante, evidentemente. Pero en el canal 0-1, hoy en el, 0-10, el que sea. no, no, a ver, hoy en el canal, pues por mantener la porra del canal, porque hemos hecho porra también entre la gente del chat, pues mantengo el 1. Mantengo el 1-2 que he dicho hoy en el directo, pues me pregunta el resultado, pues repito el 1-2. Muy bien, lo veremos ahí. Desde luego que es lo que has comentado de Brugui, me han venido ahí muchos recuerdos. El tío, Hombre, además, ante un equipo que saca así el balón, con lo presionante que es, con lo que se deja la vida, pues es evidentemente un gran peligro, aparte de lo ofensivo. Lo de Pablo Martínez, que yo creo que en el centro del campo va a subir su nivel, porque antes jugaba más en banda, estaba con Chorapili en doble de pivote. Yo también confío ahí que, pese al salto de categoría, le va a ir bien.
Y luego Pablo Campos o Ryan, en principio Ryan por lo que comentas, que solo que la protección del área de los disparos del Elche, pues un equipo que a priori va a ser más protagonista del Elche, que seguramente vaya a tirar más, necesitará ahí una buena versión en Levante, como lo hemos tenido de Ismael Algarra en este canal. Muchas gracias por pasarte. A ti, David. Y nada, nos vemos A en ti, la próxima. muchísimo. Exacto. Tendremos post en el Exacto, nada. canal, llegarán más previas y demás. Y para cualquier cosa ya Exacto. sabes. Yo, lo importante de todo esto, David, que nos juntemos muchas veces y si es posible en primera división sería una buena señal. Así que cuantos más veces hablemos, eso quiere decir que los dos equipos están jugando juntos y por favor que sea en primera división, sin duda. Espero que os haya gustado esta tertulia de previa junto al crack de Ismael, pero tenemos que cerrar el vídeo con, como siempre, por una parte, la previsión del 11 que creo que sacará Sarabia, y que aquí veis el 4-3-3 habitual de la pasada temporada. Creo que será el más utilizado y más particularmente en los partidos que el Elche vaya a ser protagonista, como hemos comentado, será ante el Levante. Por ahí en defensa y portería no hay dudas, Dituro bajo palos, Afengruber, Vigas, Álvaro Núñez y por izquierda Petrot, que por ahora es el único lateral izquierdo que cuenta porque sabemos la situación de Jairo. Por delante ya hay alguna novedad, no por el hecho de Marc Aguado, que creo que se mantendrá, pero sí porque creo que por una parte Martín Neto pasará por delante de Febas, porque lo que comentaba antes, en partidos en los que el Elche vaya a ser protagonista, como será ante el Levante, creo que el portugués da un extra en faceta ofensiva respecto a lo que hace el jugador de Lleida, y creo que en general será más titular durante la temporada. No lo sé, pero su entrada ante el Levante la veo bastante clara, la de Martín Neto. Y luego pues con esta media punta, por decirlo así, con Rodri Mendoza tirado a banda izquierda, vuelve a ser titular, pero Ali Houari como en el primer partido frente al Betis, como el media punta del 11 inicial. Es verdad que tiene una situación en la que puede salir cedido en segunda, pero no creo que eso sea impedimento. Ya estaba esa situación en el partido ante el Betis, faltan ahí refuerzos, y creo que es junto a Rodri el único que tiene en esa media punta su principal posición en la plantilla del Elche. El tema es que, como veis, Mendoza lo tiramos a banda izquierda porque tiene también un problema para en los extremos. El Elche solo tiene a Germán Valera porque Josan en teoría estaba para jugar, pero yo entiendo que no para ser titular por un tema físico, y ya sabemos que también ahí faltan por llegar refuerzos y que se recupere Yago Santiago. Por ahí pues repito, como digo, lo que hizo frente al Betis. Si bien es cierto que podría entrar Rafa Mir en banda, que ha jugado ahí en el pasado, incluso contra el Betis tuvo ahí minutos, pero es verdad que no lo pongo titular porque no estoy seguro que lo hiciera, pero además pues ha tenido sus molestias en el tobillo esta semana y por ahí pues no creo que Sarabia, como es, le vaya a poner de inicio. Lógicamente, si estuviera al 100% también sería una opción para la punta de ataque, y también lo podría ser el bueno de Andrés Silva, que creo que está destinado a ser el delantero titular de este Elche Club de Fútbol. Si bien creo que Sarabia lo meterá más en rodaje de inicio después de parón de selecciones, que esperará algunas semanas más de entrenamiento con el equipo y demás, y que para ahora ante el Levante saldrá Álvaro Rodríguez en punta, que además estuvo bastante bien ante el Metropolitano, es el delantero que más tiempo lleva a sus órdenes, y yo definitivamente es mi apuesta para la punta, pero como digo, no lo tengo clarísimo. Cerramos ya la previa con la sección de las predicciones, por una parte de mi porra y la que os animo a dejar a vosotros en comentarios, y es que creo yo que el Elche va a ganar 2-0 al Levante Unión Deportiva en un partido relativamente solvente, no sé si cómodo, pero en el que el conjunto franjiverde va a demostrar que por ahora es mejor equipo y en definitiva va a ser superior y transmitirlo en el marcador. Y creo que su mejor jugador, el MVP, será Rodrigo Mendoza, que tiene que ser importante para, además de seguir creciendo con este buen inicio de temporada, hacer daño en los pocos espacios entre líneas que va a dejar el Levante. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, os animo a dejarme vuestro like, suscripción si no lo estáis, cualquier tipo de feedback en comentarios, particularmente con la porra del partido, alineación y cualquier cosa que os ocurra. En todo caso, yo ya me despido por aquí, soy Davillar y hasta la próxima.